¿Nos puedes contar un poquito cómo trata la danza terapia a situaciones de duelo, por ejemplo, que sé que es un tema que lo tratas de manera bastante constante? Am, sí, la danza movimiento terapia tiene esta base de abarcar la parte emocional, la parte cognitiva, la parte física y la parte social, ¿no? Entonces, este equilibrio entre estas cuatro cosas, a veces tenemos una presión de fuera de decir, ya, párate, ¿no? Entonces, esta presión social también te modifica emocionalmente porque sientes culpa, sientes que ya se acabó y que yo me tengo que apresurar, cuando realmente cada quien tiene su proceso. Ujú. Entonces, nosotros trabajamos a través, podemos decirle como desde el duelo o también personas con neuróticos normales, ¿no? Que quieren trabajar para su bienestar, para su Ujú. autoconocimiento, para esta conexión cuerpo-mente. Entonces, con estas personas trabajamos desde la danza, movimiento, terapia, cosas bastante simples para empezar a conectar cuerpo-mente. Ujú. Entonces, por ejemplo, es tan amplio que podemos empezar solamente el hecho de conocernos a nosotros mismos, de qué es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Como que la primera pregunta en una terapia de DMT, ¿no? Sería, ¿cómo te sientes hoy? Pero no me lo digas con palabras, dímelo con tu cuerpo. Wow. Entonces, ahí es como, eso no lo sé, porque normalmente la pregunta es, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No? Sí, Esa es la respuesta automática. Ok, pues no me lo digas con palabras, dímelo con tu cuerpo. ¿Cómo te encuentras hoy? Dime si lo puedes expresar con el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cómo me siento en este momento, así, ¿no? Porque estoy nerviosa, estoy hablando de algo que me apasiona, sí, estoy contigo y me siento cómoda, pero me siento como así. sí. Hay cosas que no puedo. Yo también, que lo sepas. Hay cosas que con el cuerpo Mm. se puede abarcar más y también el cuerpo nos puede dar una información que a nivel de palabras, cuando hay duelos, lo bloqueamos. Okey. Entonces, a nivel emocional, nos bloqueamos y no queremos hablar. No queremos hablar porque no lo queremos llevar al plano físico, eh, recordar esta, recordar lo que me ha causado tanto dolor Claro. que si lo bloqueo, si lo escondo, mejor lo dejo ahí. Que Hago no de se cuenta vuelva. que no existe, hago de cuenta que está solucionado, que está dormido, que ya no me hace Exacto. daño. Entonces, hay mucha gente que se bloquea verbal, puede hablar de otras cosas, pero a nivel emocional está bloqueado. Pero el cuerpo no engaña, ¿no? El cuerpo Mm. habla mucho y a partir de eso decir, ok, ¿dónde sientes en este momento tu emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pecho es una de los lugares del cuerpo que contiene muchas cosas. La garganta también, cuando tienes estas cosas, ¿no? Se puede decir estas cosas atoradas que no dices, Sí, sí. pues no, como que sientes aquí algo. Entonces, bueno, pues si sientes una presión en el pecho, pues vamos a empezar a moverla. Empezamos a moverla, empezamos a llevarlo y de esa manera la emoción se va expandiendo, se va moviendo y tú empiezas a escuchar, se empieza a escuchar desde el cuerpo otra perspectiva que Ujú. cuando tú la dices en palabras, utilizas a veces más como filtros, ¿no? Los filtros que ya tenemos, de decir, no puedo expresar completamente lo que estoy sintiendo en este Mm, momento, no quiero que las demás personas se preocupen por mí, mm. realmente no quiero hablar de esto porque no lo quiero hacer físico, pero el cuerpo, bueno, pues puede ser una forma de empezar a comunicarme, empezar a escucharme también. O no sabía que me dolía tanto la espalda hasta que lo empecé a mover y ya no me duele ni el pecho ni la espalda, ¿no? Como Mm. que esta forma de contenciones Ujú. se modifican porque se va expandiendo. Entonces realmente el cuerpo es el contenedor de estas emociones que están así como contenidas. Y en mi grupo tengo un grupo grande que de 20 25 personas cada Guau. semana.
y de personas hasta de 60, 70 años en este momento, que a veces me dicen, no quería entrar porque tenía un dolor en las rodillas horrible o un dolor en la espalda horrible y ya no lo tengo. O sea, Mm, terminando la sesión ya no tengo este dolor. ya. Y ahora mucha gente es como que es mi medicina, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de somatización que el cuerpo va agarrando, que el cuerpo lo va como que eh, te está hablando de alguna manera, pero no lo escuchas y te empiezan con dolores de cabeza. Yo soy una persona que somatiza mucho, ¿no? Sí, Entonces hoy en la mañana me levanté con mucho dolor de cabeza y tengo dolor de cabeza, pero mi parte mental estaba en mil cosas, como muchas claro. cosas del trabajo, mis 10 minutos de meditación por la mañana, respiro, la parte de respiración que hablabas hace un Sí. momento es muy importante porque realmente es vida, estás metiendo oxígeno Ujú, a tu cerebro, a tu cuerpo y sacas lo que ya cumplió su función. Eso lo eso. trabajo mucho también en mi grupo, ¿no? Como que mete aire, mete oxígeno nuevo a tu cuerpo para limpieza, para vivir y saca dióxido de carbono que ya cumplió con la función, ¿no? Claro. Entonces, como que solamente este pequeñito ejercicio que te conecta con la vida, como Ujú, que a nivel de me estoy metiendo algo nuevo, mm, vida, y saco lo que ya cumplió su función en mi cuerpo, ujú, funciona, empiezas a conectar con tu cuerpo, ok, me conecta con los latidos de tu corazón. Si estás muy triste, si estás como en una situación como de recogimiento, no quiere tu cuerpo moverse tanto. Entonces, ya, solamente escuchar el movimiento interno, como conectarte con los latidos de tu corazón, empiezas a conectarte que estás vivo, que claro. estás aquí, que estás ahora, que estamos teniendo esta conversación, pero que alguna forma tu cuerpo sigue latiendo, tu cuerpo sigue sobreviviendo, aunque tú no le puedas dar esa fuerza que normalmente le puedes dar, ¿no? Entonces, lo que decía al principio, el cuerpo es muy noble y no lo consentimos, no lo sabemos escuchar muchas Mm. veces, pero no necesita mucho porque sabe cuando tiene que ir al baño, sabe cuando tiene sed, sabe cuando tiene hambre. Y menos mal Si que lo sabe cuando tiene que respirar, porque si dependiese de nosotros, no respiraríamos. Sí, exacto. Y eso pasa mucho en la ansiedad, cuando personas sufren de ataques de ansiedad, esta parte que no puedes respirar Sí. es horrible, es una sensación muy fea. Y ahorita en esta situación, que todavía en América seguimos con la parte Sí, del COVID, y en Europa también. Todavía el pasa COVID estará ahí hasta finales del 2021, dice el señor Bill Gates. oh my gosh. Bueno, Así que necesitaremos mucha terapia, mucha terapia. Dime una cosa, cuando una persona está haciendo todos estos ejercicios contigo, ¿tú le permites que verbalmente se exprese? El, o sea, que nombre su dolor, que exprese qué es lo que le ha pasado, sea un divorcio, sea una pérdida de trabajo, sea la pérdida de un ser querido, eh, y hasta qué punto pueden verbalizarlo. ujú, O, sobre todo, es una terapia de acción corporal. ujú. Te cuento un poco más o menos la estructura, ¿no? De una Ujú, sesión. Nosotros en la danza movimiento terapia utilizamos el check-in, que sería como el chequeo inicial, que es verbal. Entonces, ¿cómo te sientes? Podemos utilizar metáforas también, como hoy me siento como un costal de patatas, ¿no? Como que hoy me siento como una pluma. mm, Entonces, estas metáforas pueden decir mucho más que decir bien, bien, normal, ¿sabes? Como que este tipo de metáforas podemos empezar a incorporarlas porque ya estás pensando cómo me siento hoy. Sí, como un costal de patatas, ¿cómo es un costal de patatas? Pues pesado, ¿sabes? Entonces no, como que sin tanta ligereza, ¿no? ¿Y cómo me siento hoy? Como una pluma, pues porque estoy muy libre, estoy muy espontánea. Entonces desde esa parte, ver, estamos haciendo palabras, pero ya estamos conectando con el cuerpo, ¿no? A partir de metáforas, a partir del movimiento, como me siento hoy, pero sí que empieza el chequeo inicial con la parte verbal. La persona realmente, en la danza movimiento terapia, nosotros tratamos al individuo como individuo único. Entonces, si la persona tiene una necesidad de hablar 45 minutos, pues la dejo hablar si yo, no, si yo veo que es una necesidad que tiene.
claro, si creo que es un bloqueo de entrar con el cuerpo, ahí yo también tengo que leer a mi cliente o a mi paciente porque son claro. diferentes, ¿no? Entonces, Y esa guiarla es a que pueda, y guiarla para que pueda empezar a que no, a perder el miedo, supongo yo, ¿no? A moverse y la vergüenza también, ¿no? Porque supongo yo que al estar en, no sé si, supongo que tienes clases individuales y clases de grupo, ¿no? Pero al estar en grupo a veces sientes que, bueno, si lo dices, no pasa nada, luego te puedes hacer chiquita y esconderte, ¿no? Pero si tienes que sacar el cuerpo y moverlo, puede haber quizás alguna vergüenza incluso, ¿no? De Ujú. exponerse, estás mucho más expuesto. Exacto. Y creo que ese es un tema ahorita bastante amplio que se va a seguir investigando porque ya es diferente. En este momento todo es online. Y de qué Claro. manera el cuerpo se modifica a través de una pantalla. Y esa fue precisamente mi tesis. La investigación final de mi trabajo del máster fue el cuerpo a través de una pantalla y cómo yo como danza movimiento terapeuta puedo llegar a la otra persona y cómo podemos llegar a tener esta cercanía que normalmente tenemos a nivel físico, pero Ujú. ahora qué pasa cuando hay una pantalla de por medio, ¿no? Entonces Claro. es como que un tema inmenso, Porque pero en nada puedes sustituir esta comunicación al estar cara a cara. Al poder sí. olernos y poder tocarnos y simplemente el poder leer las gesticulaciones que hagas de rostro y de manos de forma presencial. En absoluto puede una pantalla sustituirlo. A mí personalmente me preocupa muchísimo, sobre todo en los niños, que los estemos sometiendo a socializar de esta forma. Quizás en unos años descubren que es lo mejor que le podía pasar a nuestra especie, pero hasta el momento me parece que, que no es lo que dicen los expertos, porque somos animales sociales bueno, que nuestro trato es el cara a cara. Incluso Sí, y esta lo de la parte de, mascarilla también, ¿no? El no sí, poder vernos. sonreír, Sí, las ya no se muestra. Sí, 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 sí. yo tengo ganas a veces de escribir en las mías. Estoy sonriendo, por favor. Hay unos cubrebocas que tienen esta parte transparente, no sé si las has visto. Sí, sobre Oh. todo para las personas sordas, ¿sabes? Es importantísimo que puedan leer labios. Entonces es el chequeo inicial de la parte verbal, después viene el movimiento, que hay una propuesta, entonces depende de la necesidad del cliente, ¿no? A veces pasa mucho como en la vida que tú planeas una propuesta Ujú. y planeas una propuesta con un montón de movimiento y resulta que tu cliente está para abajo total. No le Wow. puedo meter esta propuesta de movimiento porque no va, porque no tiene la energía para moverse. Entonces, hay diferentes formas de proponer. A veces el cliente está más neutral, está más como abierto a Ujú. trabajar ciertas propuestas. Entonces, la parte de medio es la propuesta de movimiento donde se trata lo que en el chequeo inicial salió. Entonces, yo me siento como un costal de patatas porque tuve un problema hace 2 días con mi jefe y pasó esto, y se me bajó y ahora no tengo nada, ganas de nada, estoy como paso de todo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto a través del cuerpo? O cuando una persona ni siquiera quiere hablar al principio, pues ahí entramos enseguida con el movimiento, ¿no? Entonces, Claro. esta es la segunda parte de movernos, mover esas emociones, llevarlas al cuerpo. Puede haber un cierre a través de dibujo, por ejemplo, el dibujo puede Mm. sacar muchas cosas también. Por ejemplo, hace unos días hice un ejercicio de imaginar que eres un árbol, ¿no? Entonces, esta parte de enraizamiento con la tierra, de Ujú. qué tamaño es tus raíces, cómo tú ves tus raíces, de qué tamaño es el tronco, tus hojas, qué tipo de árbol eres, cuántas ramas tienes, todas estas cosas, como si estás solo, si estás acompañado, dibújalo, ¿no? Entonces, Mm. esto en el dibujo puede ver aún más cosas, más información. El cuerpo me dice algo, el dibujo me dice algo, algo metafórico, y después cerramos y en el cierre, cuando ya tu cuerpo pasó durante una experiencia por algo, es como, wow, pude ver otras cosas que yo no sabía mentalmente, cognitivamente. Me pude dar cuenta que no tengo hojas, ¿no? Que en mi árbol no hay hojas, que me siento sin hojas, que me siento seco, que no Wow. tengo raíces.
o cosas diferentes, ¿no? Que claro. tengo un montón de frutos, pero no me había dado cuenta que tengo mucho apoyo, que me siento muy enraizado, que tengo mi familia, que tengo mi trabajo, que tengo esto, que tengo esto. Entonces, de manera, toda esta experiencia que ya mi cuerpo pasó en el check-out, en el chequeo del final, en el cierre, ya es verbal otra vez. Entonces, Ujú. así funciona más o menos la, la terapia, que es verbal, movimiento, verbal. Ok. Y no sé si No, no, te muy con- bien, muy bien. Estupendo, estupendo. Sí, es muy interesante. Y ahora pasando a la parte de la investigación que hice Sí, para mi máster en el trabajo final, es muy, es interesante porque justo la pandemia me agarró regresando de mi examen profesional, de cuando ujú, terminé. Y antes, yo creo que el COVID ha hecho un margen, ¿no? El antes y después del COVID, sí, sí, cómo sí. están haciendo las cosas. Pues mi investigación fue antes del COVID y sin yo saberlo, era la parte de terapia online y todas las problemáticas que pudieran causar o que se pudieran presentar. Lo Mm, hice empíricamente con 4 voluntarios a distancia, yo estando en Barcelona, estos chicos jóvenes, adolescentes, algunos estando en México. ujú, Entonces, también la parte generacional. Hay muchos factores, ¿no? La parte claro. generacional, la parte de país, ¿no? De Ujú, estos, un país en desarrollo, un país de primer mundo y cómo la conexión de Internet puede tener eh, eh, repercusiones también en claro, esta parte de cercanía. Por ejemplo, tú y yo estamos en un primer mundo, ¿no? En un país desarrollado y, normalmente las conexiones de Internet ya son muy buenas. Pero claro. si tú vas a un país en vías de desarrollo y que estás hablando y estás haciendo un movimiento y te quedas así, es como, quiero saber más. Y también Claro, cuando la gente está hablando emocionalmente de algo y se corta la conexión, es como, oh my gosh, es difícil, ¿no? Se claro. presentan estas cosas y hay muchísimos factores. Fue una investigación muy interesante, me gustó mucho, mucho hacerla, la disfruté muchísimo. Ujú, Y fue analizar cada terapia que hice, los problemas que se presentaron. ujú, Hubieron muchas cosas también. Creo que también están las partes positivas, que a veces no se habla de eso, pero yo soy una mujer que le gusta mucho viajar y como nómada digital quiero hacer mis terapias, quiero seguir haciendo mis terapias, pero a veces no quiero dejar mi felicidad por estar para otras personas también, ¿no? Entonces, ujú, ¿cómo yo buscar este equilibrio usando la tecnología en este caso, ¿no? De que yo claro. me pueda mover de un país a otro. Por supuesto, nunca, como dices, nada va A sustituir a sustituir esta parte de la corporal, ¿no? la interacción de cara a Hasta cara. el olor, hasta el toque a veces, Sí, el contacto visual, porque aquí es sí, como, o estás viendo la pantalla o me estás viendo a mí, no lo sabemos, yo creo que me sí. estás viendo a mí, ¿sabes? Sí, Es como que, bueno, yo lo que... algoritmos, estamos viendo algoritmos. No, claro, es que la lectura de un rostro cara a cara no tiene, no, no va a tener la misma fidelidad que el leer efectivamente algoritmos o algo que me está dando tu imagen, ¿no? Pero no te estoy viendo a ti, estoy viendo tu imagen, que son dos cosas distintas. Entonces, parece ser que las nuevas generaciones ya están bastante entrenaditas a esto, a personas de generaciones anteriores, pues bueno, todo esto es todavía muy nuevo, a las abuelas todavía les tenemos que explicar qué es el FaceTiming y todas estas cosas, pero no necesariamente porque vengan las generaciones nuevas más acostumbradas a interactuar con una pantalla, significa que es lo más sano para el cerebro de nuestra especie. Sin ninguna duda, si nos tenemos que acoplar a ello, mejor es esto que mandarnos una carta que nos llegue dentro de 5 años. O sea, está claro que esto es estupendo. Pero dentro de la investigación que hiciste, eh, ¿por cuánto tiempo se puede sostener ese tipo de comunicación hasta que ya no, tiene, no es tan efectiva y se tiene que volver al trato físico y personal? Mi investigación duró eh, 3 meses con la parte empírica con las personas
Entonces, no me ha tocado, lo más que yo he estado así en virtual con una clienta son casi 4 meses, va llegando a los 4 meses. Todavía podemos llegar a seguir investigando mucho con el cuerpo. Ujú. Creo que también depende de la persona. Por ejemplo, Depende hay de la personas, relación, supongo también, ¿no? Que depende de la relación. No es lo mismo estar hablando con un ser amado al que deseo abrazar y deseo tocar que estar haciendo una terapia con alguien que me está ofreciendo un servicio. O sea, supongo yo que, no es lo mismo hablar con mi jefe, que podemos eternizar y hablar así el resto de nuestras vidas, no pasa nada, que hacerlo con mi madre, a quien quiero tenerla cerca. No sé, yo no creo que solamente es un tema de la vía de comunicación, sino las emociones que hay detrás, los deseos que quedan allí o que no se pueden manifestar al estar hablando de esta manera. sí, exactamente. Y por ejemplo, en lo que hablamos de mi campo, especialmente, pues yo a mis clientas no las conozco, casi a nadie las conozco físicamente. Los que fueron los voluntarios para mi investigación, nunca los he conocido Ujú. físicamente. Todo se ha quedado virtualmente y con estos chicos estamos muy felices de habernos conocido y ahora nos sentimos muy cercanos y nunca nos hemos conocido. Entonces, creo que también depende de la personalidad. Esto fue una pregunta que me hicieron la mesa de jurado, ¿no? Como que, ya, ¿tú crees que esto se puede llegar a tener esta empatía con las Ujú. personas? Tenemos en danza movimiento terapia, la empatía kinestésica, ¿no? Que es también la parte del cuerpo, Ujú. cómo se modifica siendo empática con la otra persona. Y la realidad es que mi forma de ser, muchas personas me han compartido, te siento cerquita de mí, ¿no? Ujú. Y normalmente cuando en persona todavía soy aún más como touching, ¿sabes? Mucho de Sí, tocar, pero me emociona mucho y creo que puedo llegar a gente, me emociona creo que porque puedo llegar a gente que normalmente no me pueden tener o no pueden tener, más bien a un profesional de este campo en su ciudad, como es mi ciudad claro, en México, en el sur, ¿no? En el claro, sur no hay nadie que sea danza, movimiento, terapia que esté ahí, o al menos que yo conozca como en mi ciudad, ¿no? Como que claro. no se conoce este campo. Pues que yo pueda llegar a ellos, aunque sea así, y que conozcan una terapia diferente, que conozcan su cuerpo, conozcan sus emociones, aunque sea de esta manera, a mí me emociona. Y me emociona de una manera tan grande que lo muestro, aunque sea en pantalla, ¿no? Entonces se Claro. pueden ir creando esto, pero no va a sustituir para nada esa parte física como lo he tenido con mis pacientes en mis prácticas clínicas, que es increíble y que es muy bonito hacer otro tipo de dinámicas. Pero también lo cierto es que depende de la persona, porque hay personas que necesitan o que son más esta parte presencial, pero Ujú. también la realidad es que hay personas demasiado tímidas que no se pueden relacionar de la misma manera en persona Ujú. como en un ordenador, ¿no? O en una Mm. computadora. Ujú. Y eso fue muy interesante para mí en la investigación, por ejemplo, hablando de gente ingenieros, ¿no? Ujú. O gente que todo el tiempo su herramienta de trabajo es un ordenador, pero socialmente tienen problemas o tienen ansiedades sociales, tienen como algo o están pasando por un periodo, un duelo, una pérdida que no te permite querer salir, no te permite relacionarte. Es como no tengo ganas de ver a nadie, ¿no? Es una expresión que pasa mucho cuando estás en Sí, duelo. sí, No sí, quiero hablar con nadie, no quiero que me toquen, no quiero que me vean. sí, Entonces también el beneficio de una pantalla es que yo respeto tu espacio, respeto por tu supuesto. intimidad y salirte del encuadre para moverte también es un beneficio que puede tener el cliente o el paciente que ya está tomando una decisión. ¿Quiero que me vea la terapeuta o no quiero que me vea? Entonces eso pasó conmigo y me ha pasado Ujú. que hay gente que empieza y que no quiere que la vea. Y yo lo respeto y lo Claro. digo, puedes salirte del encuadre si tú lo deseas. Si tú quieres, yo puedo tapar la cámara y tú moverte porque como que Mm. ya no me ves que estoy ahí, ¿no? Ahí Claro. viéndote y te O sea, toda permite esta más libertad. flexibilidad ofrece libertad, ofrece acceso a estas personas que de otra manera no se aparecerían nunca
ante un terapeuta porque el solo hecho de tener que salir de su casa ya les causa ansiedad o les causa un estrés añadido, ¿no? Sea lo que sea que están viviendo. Yo te escuché en algún momento dar un ejemplo muy bonito, bueno, bonito dentro de la naturaleza de la situación, sobre una madre que había perdido un hijo y cómo tú le ayudaste a poder expresar una despedida, un ritual de despedida a través del cuerpo, ¿no? Y a través del movimiento. ¿Podrías contarnos esta historia que me impactó muchísimo, pero me pareció que uno de los grandes problemas que encontramos al momento de sufrir una pérdida, hablando ya del fallecimiento de alguien, es el no tener un ritual de despedida individual, ¿no? Siempre hacemos el colectivo, que ya sea lo funerario, ya sea la misa o lo que sea que cada quien quiera hacer, pero luego está el ritual personal, que yo creo que más allá de cumplir con la sociedad, es el poder marcar un nuevo comienzo para ti, para ese legado y para ese recuerdo. No es un adiós y no voy a volver a acordarme de ti, porque eso es imposible, sino el compromiso de poder llevar ese legado y ese recuerdo con una como una celebración o de una forma quizás un poco más digna, ¿no? Que quedarnos solo con ese momento de pérdida. Bueno, si nos puedes contar el ejemplo, por favor. Sí, es precioso. De hecho, he trabajado este ejercicio, esta propuesta en varias ocasiones. Lo que pasa, uno, me gustaría agregar algo antes, que es cuando estás en duelo, pasas por estos rituales de despedida más colectivos. También la parte verbal, ¿no? Que ya no está, se recuerda a la persona, Mm, pero la realidad es que es muy raro que se haga una reconexión o un recuerdo a nivel corporal y el mm, cuerpo extraña a la persona, el cuerpo echa de menos al otro cuerpo, ¿no? Esta parte de toque, sobre todo si es tu pareja o ya, si es tu hijo o si es ya, una persona que era demasiado el toque físico y de un día para otro ya no está, o depende de cómo haya sido la situación, el cuerpo es como, ¿y dónde está? Como que el inconsciente no sabe de tiempo, del pasado, del presente, del futuro, es como solamente no lo siento en este momento y no lo he sentido. Entonces, esta propuesta es muy bonita porque es como volver a reconectar con esa parte corporal que me hacía sentir a esa persona y despedirme desde nivel cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que escuchaste, fue una mujer que perdió su bebé, ¿no? Entonces hicimos un ritual de despedida con un objeto que representaba esa parte de su bebé, ¿no? Entonces, como esta parte de el cuerpo despedirse, no solamente despedirse a nivel ritual de mente, decirle ya no está, sino sino también. desprenderse. Entonces, esta danza le pusimos danza de la despedida, ¿no? Entonces, esta reconexión fue un momento muy íntimo, que es lo que te digo, que es de los beneficios que se pueden sacar a veces de la tecnología. Yo Ujú, tapé la cámara, ella estaba como en un momento muy íntimo porque realmente, como lo dijimos al inicio de la sesión, entre ella y yo, este es tu espacio y claro, este momento es para ti y para tu bebé. Yo solamente soy el guía, sí, pero si no me quieres ver, tapo la cámara, disfruta este momento, esta despedida para ti. Entonces, este objeto, en este ejemplo fue una bufanda, fue como dejarlo ir. Entonces, como ella hizo su ritual, yo no se lo guié. Ella solita con su cuerpo fue mm, dejarlo ir, ¿no? Como ujú, una mariposa. Y ujú, me contó algo muy bonito también, que antes de, creo que quedarse embarazada, o cuando se enteró, el día que se enteró que estaba embarazada, una mariposa se le puso en el hombro, algo así como de una mariposa, y al final este cierre simbólico fue dejar volar esa mariposa, ¿no? De esta parte etérea. sí, Al final hizo un dibujo, ella dibujándose, que es precioso también, que me gustaría compartirlo porque ella me dijo que lo puedo compartir.
hizo una carta, como que todas estas formas de cerrar para ella misma a nivel Claro, emocional, claro. corporal, fue algo muy bonito. Y esta misma propuesta la hice con otra mujer que perdió a su hermano. Y ella no le quiso poner la danza de la despedida y es súper respetable. Por Para ella supuesto. fue una reconexión con esta persona, este Con la ser amado. memoria otra manera de Volverlo, llevarlo. Claro. exacto. Y es respetable. Cada quien pasa su duelo y a nivel corporal también. Lo hacen Claro. como lo necesitan, ¿no? Entonces es muy bonito a veces que reconectarnos con el cuerpo para despedirnos porque el cuerpo es un ser que siente, ¿no? El cuerpo Mm. siente, el cuerpo extraña este toque físico y creo que en este pandemia mundial, mucha gente lo está corroborando más, la importancia del ser tocado, ¿no? El ser abrazado, del ser acariciado, del ser visto, ¿no? Entonces, la parte corporal se ha rezagado, se ha puesto a un lado, pero ahora se empieza a dar cuenta de si está solo, sobre todo, ¿no? Si vive solo, si vive sola, como quiero que me abracen, quiero abrazar Sí, a mi sí, mamá, quiero sí. abrazar, no sé, ¿no? Entonces, yo soy una persona de mucho toque. Hace poco perdí a mi perrita en esta pandemia también y no me quedé con las ganas de abrazarla tanto porque estaba en México y en sueños, sueño que la estoy abrazando, ¿no? Por Entonces, supuesto. como mi parte corporal es como que ese, porque ella siempre Sí, estaba calientita, ¿no? sí, Entonces, esta parte de que sentirla, estas partes sensoriales también de, a veces recordamos, el olemos el olor. olor de esa Sí. persona, ¿no? Sí. Y mira, nosotros mismos con Algordanza, la frase que escuchamos continuamente es la de porque quiero volver a tocarlo, porque quiero volver a sentirlo. Em, Tuvimos un cliente que él dejó su esencia para cuando, bueno, él dejó contratado el servicio para cuando él falleciera, que pudiese quedar sus restos en diamantes para sus hijas. Y él, bueno, una persona que le daba mucho gusto poder contar su decisión ante las cámaras y ante los medios, y a uno de esos medios él les dijo, no sé dónde voy a estar el día que muera, pero me hace mucha ilusión saber que esté donde esté, voy a seguir acariciando la piel de mis hijas. Y esto es algo que el recuerdo no solamente está aquí, está en el cuerpo. Y ese deseo de volver a tocar, volver a sentir, volver a contemplar, nosotros lo vemos en nuestro trabajo y en nuestra labor. Y es muy bonito que en tu labor puedan expresarlo de una manera tan viva, tan amplia, tan profunda, porque el cuerpo sin ninguna duda tiene memoria y te va a llamar cuando ese recuerdo llegue, te va a llamar al olor, a la textura, a la temperatura, a aquello, como se sentía el cuerpo de aquello que amabas. En tu caso, una perrita, y me haces pensar mucho en los míos, porque en ocasiones yo misma, con toda la intención, recuerdo el peso incluso, ¿no? Del cuerpo de cada uno, que eran muy diferentes. Y es una experiencia muy sana, es una experiencia muy sana. Aceptar, permitir que el cuerpo recuerde y reviva esos momentos de amor, de cercanía y de roce, y también la utilización de este como vehículo para dejar ir o para movernos a la siguiente etapa de la vida. Es muy bonita tu labor, Yasmín. Me ha encantado que nos cuentes todo esto porque creo que es una de las terapias, sin ninguna duda es fascinante, me parece novedosa, pero el baile y el movimiento es parte de nuestra especie. Entonces, nosotros vemos otros animales, cómo se mecen, cómo juegan, cómo se tocan, cómo se acarician. O sea, nosotros no somos distintos y es muy bonito poder llevarlo a lo que es el sector o las ramas de terapéutica y poder expresar todo aquello que a veces con palabras solas no somos capaces de decir. Tú Sí. entonces atiendes no solamente a modo personal, sino también online. Si nos puedes decir, por favor, dónde te pueden contactar, si bien vamos a poner un link aquí en el vídeo, pero me gustaría mucho saber que nos cuentes cómo te pueden contactar, email, website, Facebook, donde sea que estés. Sí, pueden visitar mi página web, que ahí está
como las preguntas frecuentes, ¿no? De que la danza movimiento terapia, para quién está dirigido, normalmente piensas que solo es para gente que quiere bailar o que sabe bailar, pero no lo es, porque por eso tiene la parte de movimiento, ¿no? Claro. Para hombres también, no solo es para las mujeres, se trabaja mucho Importante. en los hombres. En mi página web, Ujú. jasminkawich.com, ahí está la información. También pueden pedir su primera terapia gratuita que estoy dando por ahora, la primera vez que quieran tomar para saber cómo es una sesión, que Vale. normalmente es como esto, ¿no? Que acabamos de hablar, una entrevista, pero Ujú. también llevarlo un poco al cuerpo, ¿no? Ok. También estoy en mis redes sociales, el Instagram Jasmine Kawich, el Facebook, mi página Jasmine Kawich, guión terapeuta. Pero, ahora mi canal de YouTube que lo empiezo a abrir Ujú. también por algunas entrevistas que estoy haciendo, Jasmine Kawich, todo de Jasmine Kawich, Muy muy fácil. bien, muy bien, muy bien. No habrá manera que se nos olvide, yasminkawich.com. ¿Alguna cosita antes de irnos que quieras compartirnos, algún mensaje que quieras dejar, invitar a la gente a moverse ahí donde estén? ¿Algún consejo? Sí, creo que me gustaría solamente cerrar con que le empiecen a dar esa importancia al cuerpo, ¿no? Como que no lo hagan a un lado, que se consientan, que se mimen, que escuchen esos susurros que empieza a dar el cuerpo cuando tienen dolor, para que no solamente se relacionen con el cuerpo porque duele algo, sino que se Mm, relacionen el cuerpo porque le gusta algo. porque ¿Qué le te da gusta? placer algo, claro. ¿Qué te gusta de comer? ¿Cuándo te sientes feliz? Pues hazlo más seguido, ¿no? A veces en algunos momentos de mis terapias trabajamos tu espacio seguro. ¿Por qué no vas? ¿Hace cuánto que no vas ahí? Hace 3 años. Pues ¿por qué no? Si te gusta Claro. tanto, ¿no? Entonces, estas cositas pequeñitas de escuchar solamente, el cuerpo es tan noble que si lo escuchas te puede dar mucha información, pero no le hacemos caso por estar en la parte mental, ¿no? Ujú. Entonces, mi invitación a que sientan, a que tengan un cuerpo habitado, que habiten su cuerpo, no Ay, solo en la mente y la parte qué linda bonita, manera de decirlo, que tengan un cuerpo habitado. sino habitarlo, ¿no? Como sentir todo, porque al final, o lo que hemos hablado, cuando una persona se va, se queda con estos sentimientos de toque, de cómo lucía la piel de esta persona, de cómo yo sentía su peso cuando me abrazaba, ¿no? Todas estas cosas, el cuerpo pensante, el cuerpo que siente, lo recuerda. Entonces, háganlo más, disfrútenlo más, sientan más, ¿no? Sientan de verdad a Sientan nivel mucho. emocional y general. Todo, todo, que para eso estamos aquí, para vivirlo todo. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Jazz. Muchas, Yasmín, muchas gracias. ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por esta linda conversación. Estás más que invitada para una próxima vez, que nos sigas contando cosas lindas, que nos des más ejemplos, que nos cuentes técnicas que podamos utilizar nosotros desde casa, por ejemplo, cada quien a modo individual. Ya te digo que queda pendiente que nos des otra bonita charla. Y nada, sino desearte todo lo mejor en todo lo que emprendes. Eres una chica muy exitosa y un ejemplo a seguir y realmente ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias, Jazz. Un gusto muy grande. Chao.